Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de cálculo vectorial. El día de hoy vamos a hablar de dos técnicas que quiero mostrarles acerca de la derivación parcial. Son dos casos que es necesario conocer su procedimiento para después pasar a la aplicación de esta derivación parcial. Como lo dije en la clase pasada, vamos a ver las aplicaciones, pero primeramente es importante conocer estas dos técnicas. Vamos a comenzar con la primera, que es la regla de la cadena. Para explicar la regla de la cadena vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos que sea que W es una función que depende de X, de Y y de Z. Y a su vez X depende de la variable T y de la variable S, Y depende también de la variable T y de la variable S. Y finalmente Z depende de la variable T y de la variable S. Entonces podemos ver lo siguiente. Podemos hacer aquí un diagrama de árbol viendo la dependencia de estas variables. En este caso vamos a comenzar con W, que sería el punto de partida donde vamos a decir que W depende de tres variables, específicamente de X, de Y y de Z, como lo podemos mostrar aquí arriba. Y después vamos a especificar que X depende de dos variables, así como Y y así como Z. X depende de la variable T y también de la variable S, y lo mismo pasaría con las demás. Entonces, a través de este diagrama de árbol podemos ver la dependencia de las variables. Si en dado caso yo quisiera sacar la derivada de W con respecto a la variable T, entonces ¿qué tendría que hacer? No puedo hacerlo directamente, puesto que aquí W no depende directamente de T, pero W sí depende de X y X depende de T. Entonces habría que seguir este camino, en este caso, para poder sacar esta derivada que nos están pidiendo, que es esta. Lo que tendríamos que hacer es seguir este camino, y en este caso este camino, ¿sí? Y lo que vamos a hacer sería lo siguiente. En este caso tendría que aplicar una derivada parcial de W con respecto a X y multiplicarla por una derivada parcial de X con respecto a T. Y en ese momento ya podría obtener esta primera derivada. Más, como solo no dependo de una variable W, entonces en este caso vamos a sacar la parcial de W con respecto a Y y la parcial de Y con respecto a T, para finalmente irnos por este tercer camino y hacer la parcial de W con respecto a Z y al mismo tiempo la parcial de Z con respecto a T. Y de esta manera queda ya planteada nuestra fórmula para utilizar la regla de la cadena en este ejemplo. Y si ustedes se fijan de forma significativa, pues esto se puede cancelar y lo que obtendremos sería básicamente una derivada parcial de W con respecto a T. En este ejemplo tenemos algo muy parecido a esta parte de acá arriba. Dice, sea W de x, y, z igual a 5x cuadrada y más 4x cuadrada y cúbica z, donde x es igual a 3t más 2s, y es igual a t cuadrada más s, y z es igual a 3t cuadrada s, y además t vale 4 y s vale 2, vamos a determinar, en este caso, dw de ds, ¿sí? Para hacerlo un poco diferente a esto. Si ustedes se fijan, este árbol de aquí nos va a servir para hacer el planteamiento de esto, porque tenemos x, y, z que salen de W, x depende de ts, y depende de ts y z también depende de ts. Hay veces, por ejemplo, vamos a suponer que aquí no existiera la s y solamente z va a depender de t. Entonces en este caso no existiría esta ramificación. Y al momento de pedir dw en ds solamente tomaría este camino de aquí y este camino de acá. Este no contaría puesto que no existiría la s, pero en este caso sí existe.
Entonces simplemente para poder hacer una diferenciación de ese diagrama utilizado en esta fórmula, ahora con esta, pues simplemente voy a utilizar un color distinto. Nos tenemos que ir por aquí y luego por acá, por aquí, por acá, por aquí y por acá, para llegar al valor de S. Fíjense bien aquí lo que vamos a hacer. Vamos primero a plantear nuestra derivada. En este caso sería la parcial de W con respecto a X por la parcial de X con respecto a S, más la parcial de W con respecto a Y, multiplicado por la parcial de Y con respecto a S, y finalmente más la parcial de W con respecto a Z y multiplicado por la parcial de Z con respecto a S. Esta sería la fórmula que me va a ayudar para este ejercicio en especial. Recuerden que para hacer este ejercicio o cualquier ejercicio de regla de la cadena, yo les sugiero que hagan su diagrama de árbol y a partir del diagrama de árbol la fórmula que van a utilizar. Muy bien, entonces vamos a tener que dW en ds va a ser igual a, primero vamos a sacar la parcial de W con respecto a X. Esta es W, vamos a comenzar aquí, vamos a poner aquí un pequeño color para poder diferenciarlo. Este es W. Entonces vamos a derivarlo con respecto a X. En este caso sería 2 por 5, tenemos que son 10xy. Y en este caso 2 por 4 sería más 8xy cúbica z. ¿De acuerdo? Tenemos aquí z. Multiplicado por la parcial de x con respecto a s. En este caso x sería, en este valor tenemos x, vamos a derivar con respecto a s. En este caso 3t sería 0 y la derivada de 2s pues sería simplemente 2. Más, ahora vamos a derivar w con respecto a y. En este caso sería 1 por 5x cuadrada, son 5x cuadrada, más tenemos y cúbica, y en este caso sería 3 por 4, son 12x cuadrada, y cuadrada z, multiplicado por, en este caso y, sería t cuadrada más s, la derivada de t cuadrada es 0, la derivada de s es 1 simplemente. Más, si nos vamos a la última, vamos a derivar w con respecto a z, en este caso es 0, y aquí solamente tenemos z, 1 por todo esto, nos queda simplemente 4x cuadrada y cúbica. Multiplicado por, ahora identifiquemos z, y resulta que z es 3t cuadrada s. La derivada de s es 1 por 3t cuadrada, simplemente sería 3t cuadrada. Entonces mi resultado quedaría de la siguiente manera. Si multiplicamos este 2 por los dos términos, sería 10 por 2, sería 20xy, más 2 por 8, son 16xy cúbica z, más, en este caso, 1 por 5x cuadrada más 2x cuadrada y cuadrada z, pues nos da lo mismo, simplemente vamos a reescribirlo de esta manera. Y en este caso, si vamos a multiplicar 3 por 4, tenemos que son 3 por 4 son 12, y x cuadrada, y cúbica y t cuadrada. Esta sería básicamente nuestra derivada parcial, pero aquí hay ciertas cosas que debemos de tomar en cuenta. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, número 1, fíjense ustedes que tenemos un valor dado de t y de s. Entonces en este caso, fíjense la lista que voy a hacer aquí. Bueno, t vale 4 y s vale 2. Entonces, si x vale 3t más 2s, entonces debe tener un valor. Entonces vamos a ponerlo aquí en este lado. X, su valor debería ser 3 por 4 más 2 por 2. Por lo tanto, el valor de x sería 3 por 4 son 12 y 2 por 2 son 4. El valor de x es de 16. Y en cambio sería simplemente 4 al cuadrado más 2, que en este caso sería 4 por 4 16 y 2, el valor aquí serían 18. Y finalmente z tiene también un valor. Z sería 3 por 4 al cuadrado por 2.
4 por 4 son 16. 16 por 3 serían 48, multiplicado por 2, entonces tenemos 96. El resultado aquí son 96. Entonces también tengo un valor de X, Y y Z. Son los tres valores disponibles. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues es muy sencillo. Simplemente tengo que, en este caso, sustituir. Sería 20 por 16 por 18 más 16 por 16 por 18 al cubo por 96 más 5 por 16 al cuadrado más 12 por 16 al cuadrado por 18 al cuadrado por 96 más 12 por, en este caso es X, serían 16 al cuadrado por 18 al cuadrado y por T cuadrada. T vale 4 por 4 al cuadrado. Ok, bueno, como pueden ustedes observar, va a salir un número muy grande. Entonces hay que tener cuidado al momento de calcular. Entonces tendríamos que sería 20 por 16 por 18 más 16 por 16 por 18 al cubo, 18 al cubo, más por 96 más, en este caso vamos a continuar aquí, tenemos que son 5 por 16 al cuadrado más 12 por 16 al cuadrado por 18 al cuadrado también por 96 y finalmente más 12 por 16 al cuadrado por 18 al cuadrado por 4 al cuadrado, y mi resultado sería pues todo ese numerote que está ahí, que sería 2, 5, 4, 8, 1, 1, 0, 0, 8, es decir 254.811.008, y este sería nuestro resultado de esta derivación. En pocas palabras podemos nosotros ver, aquí se los muestro, en pocas palabras podemos ver que si nos dan los valores de T y S, es decir, de las últimas variables, las que están aquí abajo, si tienen valores, entonces mi resultado va a ser simple y sencillamente un valor numérico. En dado caso que no, entonces mi resultado hubiera llegado justamente hasta aquí, donde tendría. En la segunda técnica vamos a ver cómo sacar la derivada parcial de una función implícita. Si ustedes observan, aquí tenemos una función que no puede ser despejable ni con X ni con Y. En este caso tenemos una función que es de 2 variables, no es de 3 variables. Entonces simplemente utilizo esta para poder explicar lo que vamos a hacer. Vamos a recordar cómo se deriva parcialmente en función implícita. Lo primero sería lo siguiente. Vamos a tener nosotros que identificar qué variable vamos a derivar. Toda la variable que no sea esta se va a derivar, pero se le va a agregar un diferencial. El diferencial, eso sería que se deriva con respecto a X. Entonces lo que vamos a hacer sería lo siguiente. Como nosotros queremos sacarlo, sería 3x cuadrada más, y esta también la derivo como 3y cuadrada, pero le tengo que agregar el diferencial de y en dx. Y aquí sería pues básicamente 1 por b. Entonces sería la primera que sería menos 6x por la derivada de la segunda de y sería de y en dx, más la segunda es y por la derivada de la primera, que sería menos 6, y esto es igual a la derivada de 1, que sería 0. Entonces esto nos quedaría como 3x cuadrada más 3y cuadrada de y en dx menos 6x de y en dx más
perdón, en este caso sería menos 6y igual a 0. Después de haber hecho ese procedimiento, de haber derivado absolutamente todas las variables y agregarle el diferencial a la variable la cual no estoy derivando con referencia, lo que debo de hacer es juntar los términos comunes como este y lo demás lo pasamos al otro lado del igual y nos quedaría como 3y cuadrada de y de x menos 6x de y de x, y esto será igual a 3x cuadrada más 6y. Y finalmente lo que vamos a hacer es factorizar aquí como término común, es decir, de y de x, para posteriormente pasar todo este argumento dividiendo a este lado. Aquí quedaría otra vez 3x cuadrada más 6y, y aquí quedaría como 3y cuadrada menos 6x. En este caso nuestro resultado final sería de y de x es igual a 3x cuadrada más 6y sobre 3y cuadrada menos 6x, y este sería nuestro resultado. Pero ojo aquí yo estoy poniendo la derivada parcial. Yo sé que esto no se saca con una derivada parcial, pero vamos a utilizar una herramienta que acabamos de aprender, que es precisamente de la derivada parcial, para poder llegar a este resultado de una forma más fácil, para ahorita cuando veamos una función de 3 variables no tener que hacer todo este complicado procedimiento. Entonces vamos a ver lo siguiente. Recuerden que f, que es la función, va a depender de dos valores, uno de x y otro de y, es decir, con la regla de la cadena. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo voy a querer hacer es que quiero derivar todo con respecto a x. Entonces lo que voy a hacer es que voy a decir que x va a ser con respecto a x y y con respecto a x. No es que haya una dependencia, sino en este caso lo que yo quiero hacer con esta referencia es de que para llegar de la función parcial hasta x tengo que agregarlo en ambos lados, suponiendo que bueno, x depende de x es obviamente y y depende de x. En este caso no puedo decir que y dependa de x o que x dependa de y. No puedo establecerlo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es una función implícita. Pero al ser función implícita pues hay dependencia mutua. Tanto x depende de x como y depende de y x depende de y dependerá de x. Entonces en este caso lo pondremos así. Entonces si yo quiero sacar la parcial, si yo quiero sacar la derivada de la función con respecto a x, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer parciales, ¿sí? Esto sería de la siguiente manera. En este caso serían parciales, es decir, la parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a x. Bueno, ¿por qué aquí utilizo parciales y aquí no? Porque no me queda claro la dependencia que hay de x con x y de y con x. Bueno, esta sí me queda claro, pero esta no. Entonces aquí no puedo utilizar una parcial. Entonces voy a utilizar un diferenciable normal. Y aquí sería más la parcial de f con respecto a y multiplicado por la derivada de y con respecto a ¿quién? A x. Si ustedes se fijan, todo esto de aquí nos da 1 y nos va a quedar que de la derivada de f con respecto a x va a ser igual a la parcial de f con respecto a x más la parcial de f con respecto a y por dy en dx. Recuerden que lo que nosotros queremos hacer sería sacar esta parcial. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar esta parte de aquí y la vamos a igualar a 0. Decimos que la parcial de la función con respecto a x más la parcial de la función con respecto a y multiplicado por dy en dx es igual a 0. Sí, lo estamos poniendo de nueva cuenta de una forma implícita. Si nosotros despejamos, pues nos quedaría lo siguiente. Esta parte pasaría restando y esta parte pasaría dividiendo. Entonces quiere decir que dy en dx debe ser igual a, recuerden que esta pasa para acá negativa
como la parcial de la función, en este caso de la función que estamos trabajando con respecto a x, y entre esta que sería la parcial de la función con respecto a y. Y esta sería la fórmula que me ayudaría a que yo hiciera esto de una manera más fácil. Entonces vamos primero aclarando que esto que está aquí es una fórmula que vamos a utilizar, y luego vamos a ver si resulta que es verdad que esta fórmula me va a ayudar a mí a poder determinar una derivada de una función implícita. Recordemos nada más rápidamente que aquí tenemos que son x cúbica más y cúbica menos 6xy igual a 1. Si lo tomara como unas parciales, es decir, si yo derivara parcialmente esta función f con respecto a x, entonces no consideraría la variable y como una variable, sino como una constante. Ojo, aquí al momento de sacarlo implícitamente por este método, todas se consideran variables. A todas se les saca la derivada y se les debe a poner el diferencial a la que no corresponda a esta variable. Pero cuando lo tomamos como parcial, solamente se considera variable a la cual yo voy a derivar. Las otras se consideran constantes. Entonces, la parcial de f con respecto a x, en este caso sería, vamos a derivar esta, es 3x cuadrada, vamos a derivar esta, sería 0, y vamos a derivar x, en este caso sería menos 6y. Y si saco la parcial de la función con respecto a y, entonces esto es igual a, esta sería 0, se considera constante, esta sería 3y cuadrada, y esta, la derivada sería 1 por menos 6y, sería menos 6y. Aplicando esta regla de y en dx, dice aquí que es menos la parcial de la función con respecto a x, que es esta que está aquí, que sería 3x cuadrada menos 6y, todo eso dividido entre la parcial de la función con respecto a y, que sería 3y cuadrada menos 6x. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo único que vamos a hacer sería la multiplicación del signo y nos quedaría de la siguiente manera: de y en dx sería igual a menos 3x cuadrada más 6y dividido entre 3y cuadrada menos 6x. Y esta sería nuestra respuesta de la derivación implícita a través de esta fórmula. Si nos devolvemos a este resultado que tenemos aquí, nada más vamos a checar aquí que está fallando un signo. Por un signo no es la misma, que sería el de 3x cuadrada, pero ojo aquí era 3x cuadrada y pasaría restando, entonces este era negativo, negativo y negativo. Fue un error mío, se me pasó, pero entonces quiere decir que tanto por este método como por este ya hemos obtenido el mismo resultado. Y obviamente yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál método está más fácil? Pues pienso que sería utilizando esta fórmula. Para finalizar vamos a ver este último ejercicio. Recordemos cómo debemos de plantear nuestra fórmula. Ojo aquí, fíjense bien, tengo dy en dx es igual a menos la parcial con respecto a x entre la parcial con respecto a y. Si ustedes se fijan, la de arriba va a ser negativo y la variable y, su parcial está aquí abajo y la variable x, su parcial está aquí arriba. Es como si estuvieran cruzados. En este caso, yo lo que quiero sacar es la derivada en z con respecto a y. Entonces, si lo planteamos como fórmula, sería la división entre menos la parcial de la función con respecto a y entre la parcial de la función con respecto a z. Entonces básicamente esa sería la fórmula para poder sacar esto. Entonces ahí mismo podemos hacerlo. Simplemente decimos que es menos. Ahora vamos a derivar la función con respecto a y. En este caso sería 1 por 4x, son 4x. 1 por menos 5z, menos 5z. Y 6 por 3 serían 18y cuadrada z. Esa sería la parcial con respecto a y. Entre, ahora vamos a hacer la parcial con respecto a z. En este caso no hay z, es 0.
Aquí es esta, su derivada es 1 por menos 5y, es menos 5y. Su derivada es 1 por 6y cúbica, sería más 6y cúbica. Dándonos esto como resultado, entonces menos 4x más 5z menos 18y cuadrada z sobre menos 5y más 6y cúbica. Y este sería nuestro resultado. Como pueden ver, a través de la fórmula es mucho más sencillo. Ahora sí hemos finalizado estas dos técnicas de las derivadas parciales, tanto la función implícita como la regla de la cadena. Ya estamos listos para comenzar a ver las aplicaciones de la derivada parcial. Pero eso será en nuestra próxima clase.